¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en Cristo? Aquí estamos, un día más para reflexionar juntos en la palabra del Señor. El título del tema de hoy es El tesoro que te está esperando, y está basado en el libro del profeta Jeremías, capítulo 15 y versículo 16, que dice así: Halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Me imagino que todos habéis oído en alguna ocasión la historia de aquel anciano labrador que en la hora de la muerte, como quien revela un gran secreto, le contó a sus 3 hijos: el tesoro está escondido en el campo. Y ni bien concluyó el funeral de aquel pobre campesino, sus hijos empezaron a buscar ansiosos el mencionado tesoro, que según pensaban, los eximiría de trabajar por el resto de sus días. Y así cavaron y cavaron profundamente cada palmo del terreno, pero las fabulosas riquezas no aparecieron. Como para olvidar el chasco, se dispusieron a sembrar en aquel campo que habían removido con tanto ahínco. Para sorpresa y regocijo de los 3, cuando llegó el tiempo de la siega, recogieron más del doble de lo que habían cosechado nunca antes. La tierra, después de una larga espera, había sido excavada a fondo. Premió con generosidad el esfuerzo realizado. Y entonces los hijos comprendieron la sabiduría del Padre al decirles que el tesoro estaba escondido en el campo. En forma similar, queridos amigos, al alcance de cada ser humano hay un gran tesoro que está esperando que se le busque y que encierra lo más fantástico que el ser humano pueda desear. Encontrarás riqueza, paz, gozo, esperanza. ¿Cuál es ese tesoro? Sin duda alguna, la Sagrada Escritura. Es el gran obsequio de Dios a la humanidad. Es la carta en la que el Padre de los cielos revela su infinito amor por sus hijos de este mundo. En este libro se dice que todo ser humano es un pecador y que por lo tanto debe morir, pero también se dice que gracias al Señor Jesucristo hay salvación del pecado y certeza de una vida eterna. Gracias a la Biblia se pierde el temor a la muerte y se encuentra el gozo de vivir. Así lo confirmó el gran maestro al decir: el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Este libro es de origen divino y por lo tanto es un tesoro que encierra el poder y el amor de Dios. ¿Cómo podemos hacer nuestras las riquezas de la Sagrada Escritura? ¿Cuáles son las condiciones o requisitos que debemos de cumplir para que la Biblia sea realmente un motivo de verdadero gozo en nuestras vidas? El primero de estos requisitos es conocer la Biblia. Aunque esto nos parezca un principio obvio o sobreentendido, es de tanta importancia que el mismo Señor Jesucristo lo confirmó al decir: escudriñad las Escrituras, Juan 5:39. Y yo me pregunto, ¿hay algún motivo por el cual no podamos cumplir este mandato? Escudriñar, estudiar las Escrituras. En este tiempo, como nunca antes, la Santa Biblia circula profusamente. Es el libro más difundido de todas las épocas. Está traducido a muchos idiomas y dialectos. Su venta anual asciende a millones de ejemplares. Sus versiones y formatos son casi innumerables. Podríamos suponer que nadie la ignora y sin embargo hay multitudes que no la conocen, aun entre aquellos que se llaman cristianos. Con penosa frecuencia, el Sagrado Libro es un lugar seguro para guardar recuerdos de familia, algo así como un objeto de adorno o una reliquia, pero del cual se desconoce completamente su contenido. Necesitamos recordar que el pedido de Dios de que estudiemos las Sagradas Escrituras es una manifestación de su respeto por nuestra personalidad. Él no nos exige que confiemos en sus palabras. Él no nos obliga a que hagamos lo que Él quiere. Él nos deja a nosotros la libertad de decidir, pero nos invita a hacer uso de nuestra inteligencia, a dialogar con Él a través de su palabra y en forma recíproca. Nosotros, mis queridos hermanos, también debemos de ser honestos con Dios. Nadie tiene el derecho de negar la existencia y el poder divinos sin antes escudriñar las Escrituras. Por otro lado, ninguno debe de caer en el engaño de creer que se encuentra en comunión con Dios si es que ignora las verdades de su palabra. De ahí que el primer gran deber en relación con nuestro Hacedor y con nuestra propia conciencia es conocer qué dice la Santa Biblia.
Un ejemplo que revela un cristianismo honesto es el que se refiere en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se habla de que en la antigua ciudad de Berea, en Grecia, aquellos escucharon la predicación de Pablo y después estudiaron las Escrituras para constatar o verificar la pureza de las enseñanzas del apóstol. Textualmente, el relato bíblico nos dice: y entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Dice Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 12. Como notamos, como hemos leído, a los habitantes de Berea se los describe como nobles porque recibieron la palabra con solicitud, con interés, e investigaron las Escrituras cada día. No se dieron por satisfechos con un estudio superficial, sino que perseveraron diariamente en un escudriñamiento de las cosas de Dios, hasta que por fin, como resultado, muchos de ellos creyeron. Y a semejanza de los cristianos de la Iglesia Apostólica, también hoy nosotros debemos de estudiar la Biblia con dedicación. No olvidemos que es el libro que Dios destinó para todo ser humano. Sus grandes verdades son sencillas y accesibles a cada persona, cualquiera que sea su nivel cultural. Pero para poder desentrañar las riquezas de la Biblia, no basta conocerla o estudiarla, es imprescindible, además, que ese estudio sea hecho con el debido espíritu o actitud. ¿Cuál es la actitud que corresponde? Lo señala la misma Escritura cuando dice en Hebreos 11:6: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como notamos, la fe es una condición indispensable al acercarnos a Dios y por lo tanto para estudiar su palabra. Eso significa ser humildes, dejar a un lado nuestras propias opiniones y confiar en lo que Dios nos dice por medio de la Escritura. Solo de ese modo se pueden descubrir las joyas espirituales que encierra. Así lo ilustra la experiencia de un matrimonio de personas adultas que se decían ateos. En su rechazo de Dios también tenían sus prejuicios contra la Biblia. De pronto, en una actitud honesta, decidieron conocer las Escrituras y luego de una primera lectura hecha con humildad, ambos dijeron: estamos equivocados, Dios existe. Y al terminar de leer la Biblia por segunda vez confesaron: estamos perdidos, somos pecadores. Pero al leerla por tercera vez con gozo y gratitud, exclamaron: estamos salvados, Cristo Jesús murió y resucitó por nosotros. Lo que establece la gran diferencia entre la infinidad de personas que conocen y leen la Biblia es que en algunos el mensaje de Dios solo llega a sus mentes, en cambio en otros también alcanza sus corazones. Solamente estos últimos, los que con humildad dependen del cielo, son los que disfrutan las enseñanzas divinas. De los demás se puede decir lo que el apóstol Pablo dijo de los israelitas de antaño, Hebreos 4:2: mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Pero en último término quisiéramos destacar otro gran requisito o condición fundamental para que la Biblia sea de valor en nuestras vidas, y es el que exaltó el gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo en Lucas 11:28: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es suficiente conocer la Escritura y creer en ella. Es necesario además practicar sus enseñanzas. La palabra de Dios es un libro vivo que no solo ilumina nuestra mente y alcanza nuestro corazón, sino que además compromete nuestra voluntad a fin de que nuestra conducta se amolde a las normas divinas. Solo son felices o bienaventurados, dijo nuestro Señor Jesús, los que guardan la palabra de Dios. Mientras nos conformamos simplemente con leerla y reconocer que proviene del Espíritu Santo, la Escritura será como un cofre cerrado y un tesoro oculto para nosotros. Pero cuando, sin resistir su poder, ponemos por obra sus mandamientos, entonces el gozo y el amor de Dios pasan a ser nuestros. Frente a ese gran privilegio y desafío,
yo te pregunto, ¿cuál es nuestra respuesta? Ojalá que tú puedas buscar y encontrar ese gran tesoro que está en la Sagrada Biblia, para que junto con el profeta puedas decir: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. Que Dios te bendiga.